Amigos de Séptimo Cantón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No sé en qué horario nos van a ver ustedes en esta entrevista. Una entrevista que habíamos buscado desde hacía muchos años con don Rogelio Zúñiga, un pilar importante en la comunicación en el estado de Nayarit. ¿Cómo está usted, don Rogelio? Gracias, Gabriel, a sus órdenes. Bueno, señores, don Rogelio ha sido pues un comunicador, un periodista, un abogado que pues ha caminado por diversos senderos, pero queremos que él nos platique cómo nace, dónde nace, quiénes fueron sus papás y toda su historia personal. Si gusta usted compartirle a continuación, don Rogelio. Muchas gracias. Bueno, pues su servidor, efectivamente, con muchos años, más de medio siglo de experiencia periodística, hijo de don Cayetano Zúñiga Ramos y doña Delfina Escobedo Mora, casado con 5 hijos, 13 nietos y un bisnieto. Mi barrio, mi querido barrio, la Heriberto Casas, muy cerca de San Isidro, donde hasta la fecha tengo el gusto de compartir con los vecinos y con mis amigos de tantos años. El nombre de sus hijos, don Rogelio. Rogelio, José Rogelio, Miguel Osval, que en paz descanse, Ruth Verónica, Brisa Araceli y Omar Vladimir. ¿Nos puede hablar acerca de sus inicios y cómo se desarrolla usted en el sitio donde nace y por qué viene esa inclinación hacia los medios de comunicación, pero previamente cómo se va dando su formación escolar académica? Bueno, primeramente destacaría pues que yo acudí al kinder de la Escuela Francisco y Madero, donde cursé la primaria, la secundaria en la Federal número 1 tipo B, la preparatoria en el Instituto del Estado y al tiempo a la Escuela de Derecho. Eh, Actualmente puedo comentarle que hice la especialidad de criminalística, una maestría en ciencias administrativas en el área de administración pública, el doctorado en Derecho Penal, diplomados en Derecho Constitucional y Amparo, Derechos Humanos y especialización en Justicia para Adolescentes. ¿Cómo comienzo yo en los medios de comunicación? En, en casa, porque mi padre, don Cayetano, era un líder sindical de los albañiles. Se recibía semana a semana el periódico El Imparcial y en alguna ocasión, recién terminada la secundaria, decía en las páginas centrales del periódico, que era un tabloide que dirigía José Reyes Medina López: solicitamos joven para que sea periodista. Y entonces, como en las películas, abro yo las páginas centrales del periódico y voy a calle Lerdo 476 Poniente, casi esquina con Juan Escutia. Toco la puerta y sale don Reyes Medina, que era un señor que pesaba más de 100 kilos, a atenderme. Y ya le dije yo vengo por el periódico, lo que dice el periódico. Ya me dijo él: pásale, muchacho, vamos a platicar a ver de qué te vas a encargar. Entramos a su comedor, carecía de oficina, y en su comedor tenía varios blogs de suscripciones y de publicidad, y agarró uno de los blogs de suscripciones, un blog de publicidad, y me dijo: vete a vender publicidad y suscripciones, le vas a ganar tú el 10% de las ventas. A lo cual debo decirle en honor a la verdad que nunca fui capaz de vender una suscripción ni un cuadrito de 50 o 100 pesos. Eh, Sin embargo, yo venía de un taller de periodismo de la Escuela Secundaria Federal bajo la dirección del maestro Miguel García, y de haber editado el primer periódico estudiantil, el periódico El Crisol, bajo la conducción del maestro Barbosa,
Barbosa Zaragoza, que lo editábamos en su taller particular, en el directorio, pues ahí está Carlos Robles, hoy mi compadre Roberto Lomelí el Bachis, o Juan José Barrón Alfaro, y su servidor al que le publicaron una nota del Día de la Marina en San Blas, que era una crónica muy modesta, pero con lo cual yo iniciaba mi incursión en el periodismo estudiantil para luego saltar al periodismo, llamémosle comercial, en el semanario El Imparcial con J. Reyes Medina López. A ver, ¿usted cuántos años tenía don Rogelio en ese momento que nos está platicando precisamente? Eso fue en 1966. Yo debí tener 16 años de edad. 16 años tenía. Ah, caray, muy jovencito, empezó entonces ya a tener ese roce con los medios de comunicación. Asumí la responsabilidad de corrección, porque tenía algunas cualidades en redacción y el director me comisionó para que yo corrigiera los originales de los colaboradores, tanto nota informativa, que era escasa por el tipo de periodismo que se practicaba, y las columnas de los colaboradores. Muy interesante. Como se acaban de dar cuenta, nos encontramos aquí en la casa de don Rogelio Zúñiga y de repente pues pasan algunos vehículos, así que le vamos a comentar a don Rogelio que si puede acercar un poquito más el micrófono porque estamos aquí compitiendo con un camión de la Pepsi que trae su motor por ahí encendido. Claro, sí. Pero bueno, volviendo al tema, está usted en esa ya, no disyuntiva porque ya eligió lo que usted deseaba ser. Claro, sí, a mí me llamó mucho la atención el anuncio y yo quería ser periodista. Y era la oportunidad para incursionar en los medios de comunicación. ¿Pero sabía que era un periodista o simplemente era el verme, a lo mejor verlo escrito mío en un papel? ¿Sí sabía la magnitud de lo que es el periodismo? Tenía idea, Ah, porque antes de llegar al Imparcial hubo una racia en los billares y las cantinas de Tepic para llevar jóvenes a pagar el Cerro de San Juan, que nos llegaba hasta la ciudad, lo caliente del fuego del cerro. Y entonces yo me puse a hacer una nota, un comentario, porque sentía la rabia de la forma en que se trataba a los jóvenes para obligarlos a ir a pagar el Cerro de San Juan. Entonces yo hice una nota que por la ventana de la prensa libre fui y aventé el material, que después supe que lo había recibido Brígido Ramírez Guillén, que era el reportero estrella de Prensa Libre, bajo la dirección de don Zenón Altamirano, y al día siguiente se publicó mi nota, una nota de protesta de un joven con actitud de protesta, que no estaba yo de acuerdo en que ¿se acuerda del año, don Rogelio? Debió ser en el año 66, 66. antes de que llegara yo al Imparcial. Interesante. Entonces, desde ahí hubo un preámbulo de lo que sería esta carrera tan prolífica. Había la inquietud, sí, como no, había la inquietud. Sentía yo la oportunidad de ser un joven importante en la sociedad de la época y que podía contribuir yo a través de los canales de información a mejores formas de vida y a prevenir y combatir el abuso de la autoridad. ¿En qué momento se da usted cuenta, precisamente, bueno, ya tuvo un impacto, de la trascendencia de lo que usted escribía, por lo que escribía, y también de lo que a lo mejor no debía de escribir? Digo, hablando bien como debe ser en cuanto a los medios de comunicación, porque el periódico en el que usted trabajaba tenía su línea editorial. Claro, de alguna manera contribuyeron a que yo encontrara una explicación a mis inquietudes periodísticas en Marcelo Verduzco, que era el director de un periódico que se llamaba Exacto, que se imprimía por Avenida Allende, junto a la central, a la terminal de 3 Estrellas de Oro.
Ujú. Eh, Era un tipo alto, elegantemente vestido, con sombrero tipo gángster. Y entonces fue y tocó la puerta del Imparcial, preguntó por mí y me pidió que si podíamos ir a platicar a la esquina del parque. Lerdo y Juan Escudo. En ese tiempo Lerdo y Aquiles Cerdán traía un Dodge verde Coronet, último modelo. Me invitó a platicar y me ofreció la dirección del periódico Exacto. Sin titubear, acepté y me encargué yo de que lo que era un tabloide, bajo mi coordinación general, se convirtiera en un periódico estándar, tamaño estándar. Los trabajadores y tipógrafos aceptaron de buena gana y en 8 o 10 días yo estaba presentando un nuevo producto, un nuevo diario que bueno, pues, estaba haciendo el mejor esfuerzo, que era el periódico Exacto. No fue muy prolija mi intervención, porque en 3 4 meses yo estaba reclamando a través de conciliación el pago de mis salarios y de mi aguinaldo. Mm. Enseguida, me gusta mucho recordarlo, un fotógrafo, don Adolfo Meda Quesada, fotógrafo de gobierno del estado, me dijo, él vivía aquí en el barrio, a 3 cuadras de mi casa, 4 cuadras, y él me dijo, dice, oye muchacho, tú tienes madera, yo te voy a ayudar. Entonces quedamos, me llevó al tiempo de Nayarit, que estaba en Zapata, casi esquina con Veracruz, en una cuchillita junto al Deportivo Campesino, Ujú. y me presentó con don Jesús López Becerra, que era también un tipo que parecía gángster del periodismo, ¿no? Sombrero, armas, pistolas, una metralleta en el piso, en fin. Pero el hecho de que don Adolfo Meda, que era un personaje, me presentara ante él, me abrió las puertas, porque al instante, dijo don Jesús López Becerra, me presentó con su compadre, que era el jefe de redacción, Manuel García Lepe, y a John. Le dijo, llévate a este muchacho a reportear para que lo prepares. Entonces Manuel García Lepe me tomó del brazo, me dijo, vamos a reportear. Me llevó a la delegación del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, calle León, entre Zapata y Morelos, y me presentó ante el delegado agrario, el ingeniero Norberto Cepeda Aguirre, para hacer mi primera entrevista formal, que se publicaría en el Tiempo de Nayarit. Oiga, don Rogelio, perdón por lo que le voy a comentar, pero ¿era el tiempo de los gángsters del periodismo? Digo, por las características que usted me comenta. Eran expresiones de ellos. Por ejemplo, Jesús López Becerra, cuando tomaba un blog y salía con su compadre, el gerente de publicidad, Miguel Fregoso, a vender publicidad, decía, vamos a machetear y van a recorrer los comisariados ejidales. Y bueno, formas de vender suscripciones y espacio. Muy bien, pues bueno, eran hombres con mucho carácter, con mucha influencia neoyorquina, por así decirlo, por la forma en la que vestían. Yo creo que sí. O de Chicago, acuérdese que estaban por ahí los gángsters de esa Sí, época. desde luego. Yo lo veía, don Jesús López Becerra era el prototipo de los gángsters justamente de Chicago. Muy elegantes. Y bueno, se da esa etapa y ¿qué sigue después, don Rogelio? Bueno, fue una etapa muy interesante, porque después de muchos esfuerzos, don Jesús López Becerra adquirió la primera máquina rotativa de Nayarit. Era una máquina Nebbiolo, nuevecita, que trajeron de Italia. ¿Qué año más o menos, don Rogelio? Debió haber sido años 68, 69. Todavía no eran los 70 y ya estaba Ya llegando a innovando. punto de los 70. Ujú. Era una máquina offset, perdón, y después una rotativa de 2 cabezas que imprimía 10,000 tiros por hora, periódico doblado.
que era la gran novedad, que le permitió a don Jesús sacar el primer periódico a 2 tintas, El Tiempo de Nayarit. Que él fue el fundador del Tiempo de Nayarit, en Sí, Nayarit, el único, el real, pues, por así sí, decirlo. Hubo luego otros él fue el propietarios. fundador, sí. eh, pues con avances tecnológicos importantes, pero bueno, esa contribución al uso de la tecnología para hacer un periódico en su tiempo moderno, Ujú. se lo debemos a Jesús López Becerra. Y de él ya muchos tomaron el modelo. Sí, justamente después de él, pues ya vino el diario, la prensa de Nayarit, Ujú. de don Juan José Rivera Verduzco, me parece, que era un periódico hecho totalmente también en máquina offset, en, a 2 tintas, ¿sí? Bueno, pues algo importante para la historia de los medios de Nayarit. Estamos hablando prácticamente de algunos diarios que ya desaparecieron, en su mayoría. Y escucho los nombres, digo, porque estoy también yo inmerso, obviamente, en los temas de los medios de comunicación. Y después, ¿qué más siguió, don Rogelio? Platíquenos. Viene una parte muy interesante en mi vida profesional, periodísticamente hablando. Eh, Quien era el reportero estrella del Sol de Tepic, Pepe Reina, se estaba retirando para hacer la segunda época de prensa libre, junto con Brígido Ramírez Guillén y Raimundo Ávila García. Entonces, el director don Raúl Romero Gallardo me invitó a suplir a Pepe Reina como reportero redactor del Sol de Tepic. Poco antes había estado aquí Adolfo López Mateos inaugurando las instalaciones del periódico en la esquina de Miñón y Zacatecas. Ujú. Acepté yo con mucho gusto, con mucha alegría, nada más que él me pidió que me tomara unos días de vacaciones para no tener conflictos con el señor López Becerra. Ah, Y entonces eh, yo aproveché y con mi familia me fui a la Ciudad de México. Había un evento que se llamaba, me parece, Residencial Unidos en lo Esencial, con desayunos y comidas, en fin. Y sabedor yo de que el señor Romero Gallardo me esperaba para mi regreso, me hiciera cargo de la redacción de Sol de Tepic. ujú. Así fue. Yo creo que duré como un mes en México. Cuando regreso, me incorporo al Sol de Tepic, donde el jefe de redacción era don Ricardo Silva Delgado, un periodista veracruzano, yo el reportero de plata. Y entonces fueron aproximadamente eh, pues 10, 12 años de ejercicio periodístico, un estilo de periodismo no muy amplio, no muy libre, porque hacer una nota derivada de una entrevista al líder del Estesuan, sindicato de la universidad, y activista del Partido Comunista, Eduardo Saucedo Fuentes, me costaba un señalamiento con bicolor rojo y un signo de interrogación. ¿Qué quiere decir esto? Una entrevista a Pablo Emilio Madero o a los candidatos de oposición que eran mera fórmula hacia una elección presidencial, me costaba cuadritos chiquitos de 12, 14 líneas, me costaban una llamada de atención. Pero bueno, pude hacerlo. Entonces, estando en el Sol de Tepic, fue la elección del 70. Ujú. Ya llegamos a los 70, ahora sí. Sí, fue la elección del 70, donde viene el coronel Rogelio Flores Curiel, fue todo ese sexenio. Interesante porque bueno, en el Sol de Tepic yo contaba con la colaboración del jefe de talleres Margarito Godoy,
que era un tipo muy agudo en términos periodísticos, que si a la medianoche veía un autobús afuera de la Procuraduría se acercaba a preguntar qué había pasado. Y en una nota de 10, 12 líneas ponía asalto a autobús en Ujú. Nayarit. Muy vivo. Tenía ese Muy, olfato periodístico que a veces les falta mucho a los jóvenes. era taquimecanógrafo, Margarito Godoy Lozano. Y entonces, pues me tocó convivir con gente de taller de impresión, los Cora Lemos, Albino Lemos, Mari, la esposa de el Cora Lemos, Margarito Godoy, Manuel Mares, que era el fotograbador, el primer fotograbado que hubo en Nayarit, un gran fotograbado de plástico, y don Raúl Romero Gallardo, que era a la vez jefe estatal de turismo y delegado federal del ramo. Entonces era un personaje que además tenía un extraordinario parecido con el Indio Fernández. Mm, ¿Sí? imponía. Entonces imponía, en fin, y pues ahí quedó algo de historia en eso. Bueno, estamos hablando propiamente de su etapa en los medios impresos, por así decirlo, eh, pero ¿cómo es su contacto con los medios electrónicos? ¿Cómo da usted, no sé si la expresión valga la pena, ese brinco? ¿Cómo llega? ¿O todavía tiene que pasar un buen rato todavía de lo que usted me platica? Estando en el Sol de Tepic, en el tiempo de Nayarit, Ajá. perdón, recibo un día la visita de don Alberto Casillas Larios, que hacía un programa de comentarios deportivos. Ujú. Y entonces me dijo él, dice, Cortés y Barbosa quiere hablar contigo. Esto era en el año, mientras estaba en los periódicos venía el aperturismo en la radio. Ujú. Entonces me dijo, dice, quiere que le hagas un noticiero. Y entonces vengo yo a la XCW a hablar con don Jesús Cortés y Barbosa. Y entonces me pide que le haga un noticiero. Y hago un noticiero que se llama Diario Informativo de Nayarit, con un reportero donde surge la noticia. Y entonces, este, por afición, yo me metí a hacer ese noticiero que se transmitía con mi voz Ujú. todos los días a las 8 de la noche. Entonces, en Tepic, a las 8 de la noche, no había otro programa que no fuera el noticiero. ¿Qué año es, don Rogelio? Perdón que le insista tanto con los años, pero quisiera llevar por lo menos esa cuestión cronológica para que la gente se sumerja en esa etapa, porque a veces los jóvenes dan por hecho que ya estaba en las redes sociales o que ya estaban en otros medios. Debe ser aproximadamente el año 73. Caray, antes de que yo Sí, naciera, 73. hace más de Eh, 50 años. sí, más de 50 años. Este, Era un espacio que se me regalaba para que yo lo comercializara, igual como en el periódico que le comentaba hace un momento. Ujú. Yo no fui capaz de vender un anuncio, pero hacía con mucha emoción, Usted es su reporteaba, guionista. redactaba, grababa con Sergio Sedano Zamudio, que era un conductor de la Sarch, y el operador en cabina era Nicolás Ramírez Sánchez. Nicolás. Sí. Oiga, don Rogelio, ¿y usted su primer contacto con un micrófono no le impuso o lo sintió como algo natural? Mm, La verdad. pues sí, el micrófono impone. Para esto hay un antecedente por ahí también a comienzos de los 70, que es el secuestro de Joel Abud en la zona norte del estado, por ahí por Ruiz, Ujú. por Rosa Morada. Y entonces, reporteando el tema del secuestro de Joel Abud, recibo un día una llamada telefónica por la tarde-noche. Era, me parece, del canal 5 de televisión, Ujú. Televisión Independiente de México, que dirigía Barbachano Ponce. Entonces me pidieron información del secuestro, yo se las di con mucho gusto, pero cuando termino de darles los datos me piden que grabe la nota. La salida de esa nota, Rogelio Zúñiga, corresponsal Team, me costó fácil
más de 5 o 6 minutos, porque no sabía cómo hacerlo. Y el micrófono obviamente imponía. Era mi inicio, años 70, como corresponsal después de Televisa. En Televisa yo tuve como jefe de corresponsales a Pepe Cárdenas. Pepe Cárdenas Y de Radio radio, Fórmula. y radio porque era Claro. el material también lo exprimían tanto en Televisa que se transmitía por XCQ en contacto directo, 24 horas de la tarde con López Dóriga, al cierre a la medianoche, con Roberto Armendáriz, con Juan Ruiz Gili, que me tocó ser colaborador de estos espacios y que la voz que se escuchaba de Nayarit fuera la de su servidor. Entonces se fue entreverando entre prensa, radio y televisión esas actividades diversas que me permitieron ir abriéndome espacio. Bueno, pues estamos hablando de qué estación de radio aquí en Nayarit específicamente en aquellos años. ¿Se acuerda de las siglas? XCW, XCW, sí, la triunfadora en aquel tiempo. la triunfadora en calle Lerdo y Querétaro, en la esquina. Bueno, pues ya está usted ahí asentado, ya su voz se empieza a identificar como la voz de las noticias en los años 70. ¿Qué siguió? Bueno, estando en el Sol de Tepic y siendo dirigente de los periodistas, yo presumo líder, porque fueron más de 10 años Ah, de mire, liderazgo de la lo PENAC, eligieron a usted. a PENAC, a PROCON. Este, en la PENAC era condición, según nuestros estatutos, de tener el símbolo tricolor en la frente. Y no me gustaba, no me gustaba a mí. Entonces un día nos juntamos Francisco Cruz Angulo y su servidor. Fuimos, nos invitaron a la quema de un autobús rojo en Jalisco y de regreso platicamos la necesidad de unificar el gremio periodístico en una sola organización. Surgió ahí la idea de hacer la Asociación de Profesionales de la Comunicación de Nayarit, que es la PROCON. Un espacio que pues tuvo cosas importantes como la creación de una escuela de periodismo a nivel profesional técnico. Y nos quedamos en ya merito en la creación de la licenciatura. En ese tiempo recibo yo la visita en las oficinas mías de la PENAC, Allende y Veracruz, Altos, de el contador Macías Carranza y Efraín Valle Cortés, y me dicen que se iba a hacer un noticiero diario en un grupo de estaciones y que yo era uno de los elegidos para ir a Guadalajara a las 5 ondas de la alegría. Ujú. Y que el otro invitado era Óscar González Bonilla, que era un extraordinario reportero del Diario del Pacífico, con quienes yo me llevé siempre muy bien con todos los compañeros del diario. Izquierdosos, pero buenos amigos. Y vigente Oscar todavía. Claro. Y entonces, a invitación del contador Macías y Efraín Valle, fuimos a Guadalajara a las 5 ondas de la alegría, por Avenida México. Eh, Recibimos entrenamiento, consejos, en fin. Y yo por la experiencia que ya llevaba en radio y Televisa, pues no necesité de quedarme. Me regresé casi de inmediato. Oscar se quedó un tiempo más. En esos días había un temblor en la zona centro del país, en Puebla, en Cholula. Y nos llegaban los metros de cable para hacer la nota de radio, la de 8 columnas de 1 minuto y la nota normal de 30 segundos, 14 líneas a máquina. Así fue como entonces ingresamos a lo que fue el gran proyecto periodístico de Nayarit, Notisistema. Y digo el gran proyecto porque el director general del grupo, que eran, me parece, 54, 56 estaciones en todo el país, el licenciado Suárez, nos dijo, ustedes van a hacer un periodismo independiente.
totalmente libre. Les será reconocido porque si ustedes triunfan, triunfa la empresa. Ujú. Si vayan ustedes. Y entonces se abrieron los espacios en XCW, en FM, en XNAI de Aguacatlán, XC Río de Islán y una estación chiquita por ahí por el municipio de Compostela. Oiga, don Rogelio, para la gente que nos está acompañando, a lo mejor no le dice nada a Notisistema, sobre todo las nuevas generaciones, pero yo quiero compartirle a los jóvenes que no había espacio donde no se trataran todos los temas, y recalco todos los temas, que Notisistema. Notisistema creo que dejó una herencia muy grande de la democracia en medios, por lo menos aquí en el estado de Nayarit. Yo sé que en su momento, ya me platicará usted más adelantito, le costó la cabeza de algunos reporteros, y también, no sé si llamarle veto, en algunas actividades propiamente de nuestra actividad periodística, pero sí quiero dejar por ahí plasmado ese tema. Notisistema aportó para la vida democrática de Nayarit y de México. Eran justamente cuando Notisistema se instala con equipo propio y cabinas propias, porque no llegamos a desplazar a nadie en la cabina de transmisiones. Era justamente el año de 1980. Tiempos difíciles desde la perspectiva de las relaciones con el gobierno y una sociedad reclamante, exigente. Entonces, sí, efectivamente es un referente en la historia de los medios, Notisistema, porque con esa libertad que nos dio la empresa y el reconocimiento del auditorio, de la sociedad, pues nosotros tuvimos programas como Diálogos, en el que recibimos a los líderes locales y nacionales de todo lo que fuera oposición. Entonces, el PPS, el Partido Socialista después, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Acción Nacional, ¿sí? Entonces, Alejandro Cascón Mercado, que iba a pedir espacio con nosotros y que la primera vez que lo entrevisté me dijo, ¿cómo hay que portarse aquí, Rogelio? Nomás no llames a la revolución. Ujú. Y entonces, quienes realizaban ese tipo de actividades sabían que Notisistema tenían la seguridad, la certeza de que contarían con los espacios necesarios para la difusión de sus ideas. A ver, don Rogelio, usted puede, voy a decir que una especie de homenaje para los integrantes de aquel Notisistema, los que fueron a lo mejor algunos ya saliendo a otros medios o a otras actividades, antes de brincar a otra faceta de usted, porque son varias facetas de don Rogelio Zúñiga, que luego nos va a hablar acerca de su faceta de abogado. Pero no quiero brincar ese tema sin que nos platique cómo fue dándose, obviamente, esta rotación de personal, de compañeros y también algunas anécdotas que si gusta compartirnos. Bueno, pues debo destacar sin duda la presencia de Paco Campos Mondragón, que era un extraordinario reportero y redactor. Podía yo ver los textos de él y confundirme con los textos míos. Era un tipo muy agudo, muy comprometido Exigente. y exigente con la profesión, consigo mismo. Luego se sumó Pedro Polido Alegría en los espacios deportivos, porque en Notisistema se hacía periodismo deportivo, que no había y que no hay. Periodismo deportivo, el reporteo de la nota deportiva, Ujú. la hechura y la transmisión. Luego vinieron jóvenes que me apoyaban como operadores, como Mario Antonio Becerra, como Rafael González Castillo,
Lorena Orozco, Luego hizo periodista también muy destacada. sí, también. Y bueno, una pléyade de jóvenes Álvaro inquietos. Latorre, Álvaro Alatorre, sí, también. Álvaro Alatorre, que simultáneamente nos apoyaba en la cabina y reporteando, Ujú. que dejaron sus mejores tiempos, aprendieron, lo hicieron, se desarrollaron sus mejores tiempos en el campo de Notisistema. Alguna anécdota, ya nos comentó algo de señor Alejandro, pero otra anécdota que nos pueda contar, quizás en algún tiempo electoral o en alguna disyuntiva que se pudo haber dado por algún conflicto con algún político reconocido. Bueno, realmente eh, no tuvimos problemas serios. Mi experiencia en Notisistema va más allá a la cobertura de elecciones en diferentes estados de la República: Sinaloa, Chihuahua, Colima. Alguna vez tuvimos una experiencia amarga en Culiacán, cuando el candidato al gobierno era Cloutier, y cuando regresábamos de un recorrido por la periferia de la capital, al regresar al hotel, nuestro hotel, el ejecutivo, se estaba Quemando. incendiando el Caray. piso donde estábamos justamente los que íbamos a cubrir la campaña de Cloutier. Aquí, pues, alguna vez tuvimos intervención porque en uno de los últimos actos de protesta de la universidad, de estudiantes universitarios, por ahí el procurador ordenó la detención de un compañero que trabajaba para el Diario del Pacífico, eh, Armando Altamirano, el Conchillas, Ujú. y tuve yo que ir al pasillo central de Palacio a reclamar por su libertad, que me lo Entregaron. entregaron enseguida. Pues realmente logramos posicionarnos y el respeto de la sociedad. Alguna vez el subprocurador general de justicia, porque detuvieron a 3, 4 jóvenes en el Jicote, y el boletín de prensa, como de 20, 30 hojas, decía: se aclaran los siguientes robos y asaltos. Y eran muchos. Entonces yo en mi nota dije: con la detención de esas personas se han aclarado todos los robos y asaltos del mundo. Entonces recuerdo que llegó a la puerta de mi despacho por calle Puebla el subprocurador, o recién ascendido a procurador, eh, y me dijo: Rogelio, tu nota qué fuerte está, ¿no? ¿Qué le digo yo? Es- yo quise decirlo porque según el boletín parecía, parecía revelar el esclarecimiento de todos los hechos de esta naturaleza. Pero no, como teníamos el respeto de la sociedad, no hubo de qué quejarnos, algún atentado, alguna ¿Qué año situación. fue eso del... ¿Te acuerdas del subprocurador que te dijo eso? ¿O no lo quieres mencionar? Sánchez Leal, Ah, Sánchez Leal, sí lo Sánchez Leal, conocemos, sí. ¿Era el tiempo de Rigoberto Che Zaragoza? ¿O de... sí, sí? Ah, ok. sí, el procurador era Cifrido de la Torre. Ujú. Sigfrido, las historias que se cernieron en torno a su presencia, ¿verdad? Sí. A ver, estamos en ese proceso de notisistema. Luego ya vinieron algunos temas pues no sé si muy personales. ¿Cuándo decide y en qué circunstancias se decide terminar usted en lo personal con ese proyecto? Porque creo yo que siguió todavía algunos años posteriores a la salida de usted. O si me lo quiere aclarar. Bueno, por ahí hubo un día que recibo la visita en mi despacho del quien era el subdirector general de Notisistema, y entonces me requerían que no me retirara yo tan frecuentemente de la oficina. Decía yo que tenía que hacerlo porque tenía que salir a reportear. Regresaba en mis tiempos y estaban cubiertos todos los espacios. Entonces, cuando le
le pedí yo que si se podía hacer reconsiderada esta situación. Me dijo que ya había órdenes de muy arriba de que ya tenía que ser relevado. Entonces me pidió la entrega de la oficina. ¿Qué año fue, don Este, Rogelio? debió haber sido el año 2000. 2000. Usted deja Notisistema por órdenes de Guadalajara. Sí, sí. Y usted al verse precisamente en esa situación, pues, ¿qué es lo que sigue? Yo lo recuerdo usted en televisión, pero no sé si dio algún paso adicional a otras actividades. Cuando salgo de Notisistema, sí, cuando salgo de Notisistema, recibo yo la invitación de integrarme al canal como conductor, al canal 2 local. Ujú. Había salido Oscar González Bonilla, que duró escaso un año. Ingresó un 24 de diciembre y fue rescindido un 28 de diciembre del siguiente año. Entonces, me hacen la invitación, acepto con gusto esa parte porque consideraba que ya mi ciclo en radio ya no merecía más tiempo. ¿Se fue contento? A pesar de lo Sí, difícil que fue terminarlo así tan abruptamente, porque cuando uno lo decide, bueno, usted lo decide, pero cuando ya vino un tema que no tenía que ver con usted, pues se siente, ¿verdad? sí, me fui tranquilo. En los directivos de la empresa había cierto celo hacia mi persona, porque esa, ese ejercicio plural desde el punto de vista periodístico me abrió otras posibilidades. Yo era consejero electoral, Ujú. estuve en la mesa de las elecciones cuando el cambio, cuando la elección de Antonio Echevarría, luego pues, estuve como consejero del IFE con el maestro Mundito Ramírez. Ujú. Luego fui candidato a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Humanos, sí lo recordamos. una fuerte candidatura que si no llegué es porque pues, se hacían las votaciones en secreto por quien ya habían definido previamente. Ujú. Entonces, yo advertía en los representantes de la empresa cierto celo hacia mi persona. Entonces, no puse ninguna resistencia al despido, me liquidaron, me retiré y viene mi ingreso al canal 2, donde estuve conduciendo el noticiero de las 3 de la tarde, Ujú. eh, por espacio de unos 2 a 3 meses, cuando ya me invitaron a que me hiciera cargo del noticiero estelar de las 8. Bueno, don Rogelio, se da esta situación donde precisamente usted ya se encuentra en la disyuntiva de haber terminado un ciclo en Notisistema y ya nos estaba hablando de esta introducción a la televisión, a no solamente escucharse, sino también verse. ¿Cómo fue este panorama? Fue la oportunidad que me brinda la empresa de XHKG para que después de hacer radio en Notisistema me incorporara a los noticieros al momento, en, por allá en octubre, septiembre, octubre del 2000 al 2000, 11 años casi aproximadamente, Uh -huh. ingreso como conductor del espacio de buenas tardes por la tarde y luego me hago cargo de la parte estelar a las 8 de la noche. Interesantísimo, mi querido Gabriel, porque se paga y se paga un precio muy caro. Yo tendría no más de un mes transmitiendo ya en la noche cuando recibo la visita del productor Florentino Cordero y me dice, ¿usted tiene problemas con? No, le digo, no tengo ningún problema. Es que eh, veo que le batalla, dicen, cuando los textos se integran a la nota. Y yo estaba usando
un saco que se me encogía al estarme moviendo en mi sillón. Ujú. Y entonces me decía él desde el área de producción, don Rogelio, la solapa, jalaba la solapa. Don Rogelio, la corbata, me acomodaba el nudo de la corbata. Don Rogelio, otra vez la solapa. Y llegó el momento que dije yo, si me vuelve a decir una palabra más, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, voy a dejarles el noticiero y me voy a ir. No, muy pronto nos entendimos, pero por ejemplo hubo un día en el que, de los primeros noticieros, en el que me dice, voy a apagar la luz mientras usted se quita el micrófono. Créame que me fui jalando el micrófono, me, me desabroché el pantalón y ahí estoy jalando. Tuvo que proteger las imágenes del productor. Bueno, hay que pagar esto. Y bueno, pues todo lo demás fue miel sobre hojuelas. Este, hicimos un programa de entrevistas, Muy bueno. punto de vista, hasta que llegó Ney y Ney mandaba a comerciales, en fin, pero fueron casi 11 años de transmisión en vivo y en directo el noticiero al momento. Pero déjeme decirle, llegó Ney, pero irónicamente, pues se acabó prácticamente con Notisistema. También en ese tiempo, precisamente, que estaban ya otros personajes, y fue cuando básicamente pues se acabó con cualquier equilibrio informativo. No sé, usted dígame. Definitivamente fue esa coyuntura que de alguna manera, eh, habría que decirlo, la presencia de nuevos gobernantes a quienes se lastimaba con ese estilo plural que, que encabezaba Notisistema. Curiosidades de la vida. Digo, casi al unísono se acabó con el proyecto radiofónico. Impulsora del Pacífico, creo que vendió la estación de radio a Radiorama o a Aerodia, ¿cómo? No, no recuerdo cómo se llama la otra sesión. Audiorama, perdón. Sí, tengo entendido que fue más el tema empresarial y sus relaciones con el gobierno de la época lo que dio al traste con el proyecto de Notisistema. Lamentable, porque yo sostendría que en el caso de los medios habría que eh, establecer la referencia de antes de o después de. Pues terminan 11 años de trabajo en la televisión y uno pensaría, pues, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Si toda mi vida me he dedicado a algo, pero creo que usted tuvo por ahí esa oportunidad que por cierto está muy dentro de la cultura inglesa. Ellos llaman como que dos vidas profesionales. No sé si he escuchado hablar de esto, pero creo que algo dentro de su ser lo impulsó a realizar otra actividad que platíquenos cuando inicia pues su preparación académica. Estamos hablando de derecho. Bueno, yo allá por finales de los ochentas, tengo la oportunidad que ya la venía realizando porque estuve en la Libre de Derecho en México 2 años. Entonces, desde el año 92 yo asumo la responsabilidad de la Comisión Municipal de los Derechos Humanos en el Ayuntamiento de Tepic, donde estuve hasta el 2015. Entonces, para la atención de los programas, sobre todo de asesoría o defensa jurídica de no, de los grupos vulnerables, había que enfrentar con una mejor capacidad ese compromiso. Entonces me graduó de abogado en la Universidad de Lálica, de la que fui coordinador de la carrera de Ciencias de la Comunicación y luego profesor durante 25 años de las diferentes asignaturas. Eh, Curso de especialidad en criminalística en el Instituto Hans Gross, recientemente creado en esta capital.
la maestría en Ciencias Administrativas en la Autónoma de Nayarit y el doctorado en Derecho Penal. ¿Por qué? Porque advierto la necesidad de que te prepares de la mejor manera para poder enfrentar los retos que te representa una profesión tan complicada y tan difícil. Yo les decía a mis alumnos, para cuando eres un especialista en medicina, tienes un cuadro básico de 10, 12 productos medicamentosos. Solo para el divorcio teníamos 14, 16 causales, contratos bilaterales, asuntos penales, la oralidad encima, los indicios, los testigos mudos que no mienten, la reconstrucción del mecanismo del hecho, en fin. Entonces pronto entendí yo esa necesidad para poder asumir en su momento, como lo hice, una responsabilidad del ejercicio libre de la profesión en todas las ramas del derecho, en el amparo, en constitucional, en administrativo, en familiar, en sucesiones, en penal, en civil, etcétera, en agrario. Entonces, una, una aventura apasionante en la que me estoy respondiendo a una pregunta que me hice en un momento dado, allá por el 2015. ¿Cuánto me debe o qué me debe el derecho o qué le debo al derecho? Creo que nos debemos los dos y aquí estoy tratando de cumplir de mejor manera. Entonces, usted terminó su ciclo de televisión, empezó a litigar. ¿Qué materia le agrada más? ¿Cuál es la que le apasiona más? Bueno, definitivamente el derecho penal adversarial y oral, que representa todo un cambio de paradigma en México, impuesto por los Estados Unidos, un despacho que tengo por ahí el dato, para proponer la gran reforma, que no es una reforma penal, sino una reforma procesal penal al artículo 20 en sus tres apartados, el 14, el 16, el 17. Entonces a mí me apasiona el derecho penal oral, porque eh, por primera vez descubrimos que hay un tema científico en la práctica del derecho. Deja de ser solamente una disciplina para mandarse a la teoría del caso, para construir todo un proyecto de defensa que se debe asumir con toda responsabilidad. Una pregunta, pues, que se tiene que hacer. ¿Hoy tenemos mayor justicia con los elementos que usted acaba de vertir? No, lamentablemente debo advertir que no, porque ya se aclaraba, se advertía desde el 2016 que este sistema podía colapsar. Hoy, por ejemplo, para llevar a cabo una audiencia de juicio, debe usted esperar por lo menos año y medio, 2 años. Pero hay asuntos que duermen el sueño de los justos. Entonces, no hay mejor ni más justicia penal. A ver, ¿estamos entonces en ese problema de la justicia pronta y expedita? Pues un problema, un principio que no se cumple, porque es una carpeta, insisto, para llegar a audiencia de juicio debe esperar por lo menos más de un año, que es el término constitucional. Caray. A ver, yo de lo poquito que he leído en materia jurídica, debo comentarlo también, había visto yo que había algunos autores o algunos catedráticos especialistas que señalaban que el siguiente paso para darle más viabilidad, precisamente a lo que usted comenta, era buscar los medios alternativos de solución, pero ¿qué tanto vamos con eso? ¿Qué tanta seriedad se le da? Porque de repente uno nota que pues siguen prevaleciendo otros intereses. Sí, en los medios alternativos se da la circunstancia de que el imputado debe renunciar a la defensa, debe renunciar a sus medios de prueba, debe responsabilizarse para aceptar una pena que le es impuesta a través de las negociaciones con la Fiscalía General y finalmente compurgar no siempre una pena que sea justa, porque puede ser que sea inocente, que la circunstancia lo orilla a aceptar un procedimiento abreviado, por ejemplo. ¿Y dónde está la justicia?
está fallando, yo me preguntaría justamente dónde está la justicia, porque no ha sido el mejor instrumento esta reforma para que realmente haya una justicia pronta y expedita. ¿Cuál es el gran problema que enfrentamos? El problema que enfrentamos está en las fiscalías, donde la integración de la carpeta de investigación también se lleva una eternidad. Ejercita usted su derecho de denuncia, de querella, y va a obtener una respuesta quién sabe cuándo. No hay fecha. Los plazos no se cumplen. Si se cumplieran los plazos, Ujú. otra cosa sería. Entonces, el tema que usted comenta, o ahora sí como dice la puntilla, es el tema en cuanto a los plazos y términos para poder ejecutar una sentencia. Eso es, Para llegar a una sentencia, no, más largo. hay el caso de que se dice que, según números estadísticas a nivel nacional, solamente el 1 o el 2% termina en una sentencia. Y así estamos ahora con este proceso de nuevo sistema penal acusatorio, ¿verdad? Sí, claro, y definitivamente. Caray. Habría que profundizar en la reforma. Se dejó intocada la parte de la investigación de los delitos, o sea, policías y agencias del Ministerio Público. Que también tenemos que ver otros temas, ¿verdad? A veces la cuestión de los protocolos llegan a entorpecer a veces las investigaciones. Eh, me quedó muy en mi mente una situación que se dio con el incidente del crimen organizado que se dio en el estado de Jalisco, donde me comentaban algunas personas que, que ellos veían tales o cuales circunstancias, veían algunos camiones que se encontraban en condiciones de fuego, incendiados, pero que ellos no podían obrar porque al obrar tenían que tapar las vías de comunicación e impedir ya el acceso vehicular. Hubo una imposibilidad jurídica más que física si ellos realizaban en ese momento lo que el protocolo marcaba. Sí, efectivamente, este, se han venido creando un sinnúmero de protocolos que, aunados al procedimiento este, oral, complican el accionar de la justicia, ¿no? Tenemos protocolos para todo, protocolos para niños, adolescentes, protocolos para edad avanzada, protocolos para la mujer, protocolos para el feminicidio, el protocolo de Estambul cuando se trata de tortura y la escasez de expertos, de expertise en cualquiera de estas materias. ¿Por qué? Porque quienes asisten a la atención de estos protocolos es gente muy improvisada. Ujú. Y ese es otro problema. Claro. A ver, don Rogelio, estamos también en una vertiente social. Ya no me quiero extender mucho porque sé que usted también tiene que descansar, pero estamos en una vertiente social donde básicamente el ser hombre te responsabiliza de muchas cuestiones. Hablo por el tema, ni siquiera pienso que es un tema feminista. Yo creo que es un tema malentendido que criminaliza al hombre por ser hombre, pero no sé, usted díganos. Bueno, veamos que lo que era el Centro de Justicia Familiar en terrenos del antiguo aeropuerto, hoy se llama Centro de Justicia para la Mujer. Esto de ninguna manera corresponde a los principios de igualdad y de lealtad procesal, en donde se cumpla con esa igualdad entre la justicia que reclama justamente la familia, el hombre y la mujer. Bueno, está contestada mi pregunta y ojalá que los gobiernos puedan entender que más allá de influencias globales, que no todas las influencias que vienen de otras partes del mundo, aunque pudiéramos pensar que en Europa está lo más moderno, o que en Sudamérica, o que en Norteamérica, somos Norteamérica, pero allá en Estados Unidos, Canadá, o en otros países, a veces pensamos que lo que está fuera de nuestro México es mejor y a veces se dan circunstancias como la que acaba usted de señalar. Pues definitivamente, eh, pues le reitero, este sistema de justicia adversarial y oral hasta ahorita no ha demostrado su eficacia
y viene de una imposición del gobierno de los Estados Unidos. Ujú. No hay ningún respeto a la soberanía y una iniciativa que sea propia, sino una reforma que fue impuesta por la presidencia de los Estados Unidos a través de un despacho de Washington. Y bueno, pues estamos en esta temática. Viene esta cuestión que hipotéticamente nos iba a dar mayor justicia, una mayor celeridad precisamente de nuestra impartición de justicia, a diferencia del tema tradicional, ¿verdad? Sí, yo diría, bueno, pues ya le comentaba, me parece una reforma inacabada porque es necesario avanzar en las corporaciones policíacas, que es el primer escalón de toda investigación, Ujú. las agencias del Ministerio Público, ¿sí? Y en su caso, la especialización de los cuerpos periciales para poder esclarecer los hechos científicamente hablando. Se habla de los indicios, que son testigos mudos que no mienten, que hay que hacer hablar justamente con la aplicación de las disciplinas ciencias, artes y oficios Ujú. que integran la criminalística para esclarecer cualquier hecho delictuoso. A ver, don Rogelio, vamos a entrar a otra etapa de la entrevista. Quiero preguntarle, ¿qué disfrutó más? ¿Su etapa como periodista o como abogado? No quiero yo influir en su respuesta. Definitivamente ambos campos me han brindado la satisfacción del deber cumplido. No habría uno u otro que yo pueda distinguir por su importancia, porque en ambos campos he tenido muchas satisfacciones. En los medios, la evolución histórica de, de la televisión, por ejemplo, con tomas, con películas de cine, una cámara que pesaba toneladas, la evolución en sus sistemas de transmisión, y en el derecho, pues momento que estamos viviendo que no deja de ser apasionante, donde si te preparas podrás salir adelante. Y yo he salido adelante de todos mis retos. Que hay que decirle a la gente que don Rogelio continúa activo como abogado, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, en cualquiera de los campos. ¿Quisiera usted dejar algún número si alguien quiere por ahí un buen abogado? Pues estoy a sus órdenes en Construcción 123, Colonia de Diverso Casas. Mi teléfono es el 311-240-0097, con un despacho de resultados. Bueno, señores, aquí escucharon a don Rogelio Zúñiga, al cual tengo que hacer una serie de preguntas. Y usted, don Rogelio, le voy a hacer las siguientes preguntas y usted me contesta lo que venga a su mente. Puede decir una palabra o puede extenderse en la explicación misma de lo que le estoy preguntando o por el personaje que le estoy preguntando, no importa. Adelante, Gabriel. Muy bien. Miguel Ángel Navarro Quintero, Buen gobernante a secas. Antonio Echevarría Domínguez, Un político de su tiempo que cumplió su ciclo. Antonio Echevarría García, Igualmente un político también destacado que se destaca por un gobierno gris. Celso Humberto Delgado, Extraordinario político y diplomático. Ney González Sánchez, Audaz, un hombre audaz. Rigoberto Ochoa Zaragoza, Un hombre práctico que cumplió con su tiempo. México, ¿cómo lo ve? Sufriendo. México lacerado, herido por los experimentos de la política de la Cuarta Transformación, donde tenemos 8 años en el que no salimos del atolladero. ¿Quién sabe cuál será la suerte que nos espera? Narcoestado o adjetivo calificativo de oposición. Narcoestado porque el gobierno norteamericano ha considerado y definido que al menos la tercera parte del territorio nacional es controlada por el crimen organizado. Nayarit, Pues un estado que está esperando, un gigante que espera un gobierno que lo levante, que lo impulse, que lo proyecte a mejores planos. sus hijos.
mi adoración. Su esposa, que la tenemos aquí en el cuadro que En está mi atrás de usted. memoria, porque junto con ella construimos esta gran familia. La radiodifusión. Retos, muchos retos en su tiempo, con muchas oportunidades para destacar, como yo podía hacerlo, del 80 al 2000. La prensa escrita o tradicional. Lamentable porque para mí se acabó. Queda un diario escrito. Uh-huh. La televisión. Un retraso considerable, porque igual los programas noticiosos periodísticos ya no los hay. Las redes sociales. Una oportunidad para informar al pueblo con veracidad y con oportunidad. Para mí es un periodismo emergente. Don Rogelio, si tuviera usted que dar un último mensaje para su familia, para sus amigos, para la sociedad que vio parte de su trayectoria, ¿cuál sería? Bueno, la invitación a que reconozcamos que solamente en la preparación, en la capacitación, podemos cumplir mejor nuestras tareas. A partir de la familia, con la sociedad y con el pueblo al cual nos debemos, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro estado, para ser mejores. Muy bien, Rogelio Zúñiga Escobedo, un referente del periodismo en el estado de Nayarit. Muchísimas gracias. ¿Algo más que guste agregar que no le preguntamos? Agradecer su presencia aquí en mi domicilio y la oportunidad de repasar algunos puntos interesantes de mi historia personal. Quiero comentarle al público antes de terminar esta transmisión que Rogelio Zúñiga fue la primera persona que me dio la oportunidad de tener contacto con los medios. Fueron cerca de 3 meses donde yo fui a Notisistema por calle Puebla, 64 Sur, donde pues estuve viendo cómo se hacía un noticiero, estuve viendo cómo se redactaba. Estaba Pedro Pulido, estaba Rafael González, estaba Álvaro Latorre, y estaba el corazón de Notisistema en Nayarit, que es usted, don Rogelio Zúñiga. Muchísimas gracias por la oportunidad que le dio un jovencito de 17, 18 años de estar ahí, de Mirón. Un joven Gabriel Orozco brillante, que desde entonces ya se advertía. La verdad lo felicito porque ha venido escalando y lo merece. Lo felicito. Amigos de Séptimo Cantón, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias, don Rogelio. Gracias, Gabriel.